nosotros presentamos una denuncia en el Ministerio de Trabajo de hace 2 años y medio. Entonces era una actualización más o menos y me interesó la nota porque los hospitales siguen peor que antes, no siguen igual, siguen peor, no solo en la infraestructura, no solo en la parte administrativa, que está más cebada para la persecución laboral, y eso es así, porque está mal enseñada por las autoridades en salud a la persecución laboral, tanto en la parte pública o privada, porque en el lugar que estamos recibimos muchos comentarios y denuncias para ver a quién representamos. Claro. Entonces, seguimos cada vez peor y para mí no es prioridad. Yo creo que hacen, digamos, no sincericidio, sino un facticidio de lo que quieren hacer y no lo hacen. Lamentable no, es todo inexplicable. Quieren construir hospitales nuevos y no tienen personal. Actualizábamos los datos el día domingo cuando nos juntamos con algunos médicos del Consejo Médico Deontológico después del episodio del colega que falleció, y bueno, uno aprovecha para acercarse y charlar de uno que otro tema en forma informal, y de tener 3.500 médicos ya tenemos 2.600, entonces usted saque sus conclusiones. Claro, 1.000 médicos menos. Y es lo que pensábamos, porque hay que ver quién está en actividad, quién no está en actividad. Es un dato, digamos, medio, no digo mal redactado, sino que hoy por hoy, si uno se fija en la matrícula profesional, dice 4.000 y algo. ¿Por qué? Porque hay médicos nuevos. Pero no nos olvidemos que la matrícula empieza desde el 1.000, más o menos. Entonces, en los datos actuales, con un relevamiento, hacemos de 2.500 médicos en la provincia de Jujuy. Los menores de 30 años no llegan ni a los 50. Entonces, usted evalúe eso. Ahora, doctor, esto es parte de la crisis, por eso esto vendría a, de alguna manera, dar respuestas de por qué cada vez que alguna familia, algún personal de cualquier sector que necesite la asistencia de la salud pública, tiene que hacer una larga fila o esperar mucho tiempo, muchas semanas, por las demandas de los turnos de especialistas. No hay los suficientes especialistas en la provincia. Lamentablemente no lo hay porque se ha desmantelado la salud pública. Voy a tomar un término: en la salud pública están las dos partes, que en algún momento se podría incluir, o la salud en general está la pública y la privada. Pero en la salud pública puntualmente, en los hospitales, si bien se hacen largas filas, es porque no ponemos ganas para estructurar, la mala interpretación, el mal entendimiento, el mal diagnóstico del paciente. O sea, tendríamos que estar al servicio del paciente no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista administrativo, para no cansar al médico. El médico no tiene problema de atender más o menos pacientes, pero también involucrado a la gente del sistema de salud, que son kinesiólogos, farmacéuticos. La demanda debe ser organizada, pero no hay la más mínima gana, porque trabajamos como hace 50 años atrás, y esto es así. Lamentablemente los hospitales de la provincia de Jujuy no son prioridad en la política actual, porque ya no es rédito económico. Sí. Entonces, para la política actual no representa ni mucho menos un objetivo en mejorar. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de hablar, llamarlo por teléfono, decirle, citarlo al Ministerio de Trabajo, que también está pintado al óleo, pierden los expedientes, totalmente un desastre. Estamos en una situación en la cual todos tenemos que saber en qué lugar estamos parados y hacia dónde queremos ir. Ahora, es así. Doctor, buen día, Judith lo saluda. El plan estratégico de salud que inició el anterior ministro, ¿ese plan se sigue ejecutando? ¿Qué resultados dio? ¿Están en un proceso ahora con el nuevo ministro? Y tendría que el personaje que se fue, porque uso ese adjetivo calificativo, lamentablemente con una situación de desidia para la provincia de Jujuy, destrozó la salud en Jujuy. Lo único que hizo es persecución laboral y maltrato laboral. Tendría que venir y poner la cara. ¿Por qué citar a las nuevas autoridades sin crear algún vinculismo nosotros con la nueva gestión, cuando la gestión se hizo mal hace mucho? Entonces,
y más antes de él que vengan los dos que estaban antes como ministro y que den la cara en la población de Jujuy cuando ellos están en el Senado de la Nación. Esto es una vergüenza. Usted cuando agarra y va manejando, por ejemplo, por una avenida central de Jujuy, todavía siguen los panfletos en los colectivos para que alguien los represente. ¿Qué capacidad de representación va a tener este tipo de gente? Que lamentablemente es una vergüenza, y que yo soy médico, que ellos son médicos y son un desastre políticamente en cuanto a salud. Entonces, lamentablemente que vengan ellos y pongan la cara con el plan estratégico de salud. Claro. Y lamentablemente esto puntualmente no va a arrancar para ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que estuvo antes, lo que están ahora, volvemos a lo mismo. Si no han recibido, no han escuchado y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque son manejados desde atrás por este tipo de gente. Ahora, Rubén, ¿usted sabe cuál es el plan de salud? Yo la verdad no lo conozco, no veo un plan de salud. El plan de salud está escrito en las páginas de cuando usted entra a la página del Ministerio de Salud, creo que el 2018, 2019, y uno de los ejes era la descentralización. Hicieron mal, porque la salud no se centraliza ni se descentraliza, se atiende al paciente. Y a partir de ahí se crean los niveles de atención, primero, segundo, tercer nivel de atención. Entonces, usted saque sus conclusiones. ¿Qué hizo con los especialistas? No tenemos especialistas en Jujuy. ¿Y dónde por ejemplo, están? Y bueno, habría que preguntarle a los médicos que se fueron o los que hacen parte privada nada más. ¿Por qué? Porque la salud pública en Jujuy está mal diseñada, está mal representada por los efectores jerarcas, o sea, por la gente que maneja. No es gente ni formada siquiera. Entonces, ustedes saquen sus conclusiones. Claro. Ahora, Rubén, yo creo que lo primero que hay que definir es si se va a financiar la demanda o se va a financiar la oferta, cosa que tampoco lo sé acá que se está financiando. Un tema puntual es que la actividad médica no piensa ni en una cosa ni en la otra, piensa en atender. Porque lamentablemente en todos los lugares de trabajo hoy en la provincia de Jujuy, tanto el médico como el administrativo, el personal de salud en líneas generales, hay muchas medidas de fuerza hoy por varios sindicatos. ¿Sí? Nosotros no estamos en desacuerdo, pero antes de las medidas de fuerza sería lindo que los sindicatos de salud se junten, que nosotros ya hicimos los trámites para que nos juntemos, pero hace 3 años, ¿no? No ahora. Saque ese punto en conclusión, primer punto. Segundo, que no quieren hacer paro está mal dicho. Nosotros lo analizamos en la entrevista que estuvimos la semana pasada, no nos gusta la palabra paro. Habría que definirlo. A nosotros nos gusta la palabra medida de fuerza. La medida de fuerza hace que antes de instalar la medida de fuerza vayamos al diálogo. Entonces, se tienen que dialogar las partes. ¿Por qué? Porque no vamos a ir contra un sistema en el cual está, da pérdida por donde usted lo vea. Entonces, el médico, ¿qué quiere? Seguir trabajando y no tener un proceso administrativo por una falta, por ejemplo. Bueno, pero porque acá hay definiciones claras que tiene que tomar el Estado provincial, el gobierno de Jujuy. En principio, dejar de hacer los recortes por el lado de la salud, y para eso, claro, como usted lo plantea, ¿no? Deberían estar todos los sectores que tienen representatividad en trabajadores de la salud unidos se lo dejo para la CGT Jujuy, ¿no? Unidos para plantear estos cambios, porque evidentemente si acá no hay especialistas es porque los salarios están muy a la baja. Si no hay lo suficientemente equipados los hospitales en el interior de la provincia es porque no hay inversión en salud pública. No hay estufa. Bueno, no justamente. Estufa. Médico de guardia no tiene médico de esto, no tiene uno. Sin ir a la información que ustedes pasaron y así, hace 10 días que yo ya la sé. Y sí, yo soy del hospital materno, conozco mi hospital, conozco el hospital Soria, conozco el hospital de Ledesma, conozco el hospital de San Pedro. Para llegar al lugar donde estoy yo y para sentarme a hablar en una mesa de discusión con ustedes, por ejemplo, y que me planteen los temas, debo conocer por lo menos el 70% de los hospitales de la provincia de Jujuy. ¿Está bien? Los directores, lamentablemente, ¿qué te dicen cuando vos hablas con ellos? Que no pueden hacer nada. Que elevaron los pedidos y no les responden. Por eso, el planteo debe ser al gobierno. Y sí, o sea, antes de ir con el gerente de la provincia de Jujuy, lamentablemente es para que esto no sea una opinión política. Hay gente
que le interesa la política nacional desde otro punto de vista y no está metido, digamos, el personal de salud. Uno escucha y sabe que cómo puede dar una persona que está en la política nacional hoy candidateándose, decir por los pasillos de un hospital que cómo un médico puede ganar más que él, cuando nosotros trabajamos más que él. Lamentablemente es una opinión muy política, es un desastre. Esto no pasa por ese lado. Entonces hay que respetar las instituciones, esta persona no lo hace. Entonces, ¿y qué es lo peor de todo? Que ha creado debajo de él un montón de gente que lo único que hacen es perseguir al médico. Y esto es así. Y lo peor de todo, ¿cuál es? Y se lo dejo hoy, es para la CGT de Jujuy, que ya lo charlamos. ¿Qué hace la Confederación General del Trabajo de Jujuy? Nada, no lo hace nada. ¿Por qué? Porque aparece en estos momentos, tendría que aparecer muy, en todo sentido. Y nosotros somos trabajadores. Lamentablemente es una situación que a uno, yo tengo que salir de mi casa, ir a trabajar a Salta, porque acá en Jujuy tengo una persecución laboral. Entonces tengo que ir a Salta a trabajar para mantener mi familia, ¿a usted le parece? Yo, que me criaba en el hospital materno infantil, ¿por qué renunciar a mi derecho? Entonces no, a muchos médicos de la provincia de Jujuy, yo me acuerdo medios, además, esto no, o sea, como todo entran en la misma bolsa, yo me acuerdo de la época del COVID, un medio salió a decir de que ¿por qué no acatamos las órdenes del ministro? Tengo identificado quién es y qué medio es. ¿A usted le parece correcto incentivar a eso? ¿A usted le parece? En época de COVID, ese canal provincial, ¿qué decía? Dos periodistas, que no sé si son periodistas, una mujer y un varón, que decían que ¿por qué no acatan las órdenes del ministro y no quieren atender a la gente y después quieren cobrar? ¿A usted le parece? Bueno, pero ahora estábamos hablando de la crisis, nos concentremos en el tema de la crisis hospitalaria, de la crisis del sistema de salud de la provincia, que no es nueva, que esto entiendo viene de anteriores gestiones y que tampoco, digamos, están consiguiendo, presentando solo notas y demás, no se está consiguiendo mucha respuesta del lado de quien decide cómo invertir en salud pública, ¿no? Eso me parece que es un eje importante y, bueno, los trabajadores están nucleados en distintos sectores planteando sus medidas de fuerza, pero evidentemente no hay una respuesta del otro lado. ¿Sabe qué dijo AMRA cuando cuando lo citaron a la CGT? Que esto se soluciona de una sola forma, y se lo dije al señor Mendieta, fuera de cámara. Esto se soluciona de una sola forma. ¿Sabe cómo se soluciona? Donde los sindicatos, todos nucleados en Jujuy, se pongan las pilas. Con eso le digo todo. ¿Por qué? Porque la única forma de defender al trabajador. Claro. Y en salud, ¿sí? No pedir renuncia. Lo que están, tienen que hacer. ¿Para qué? Para que mejore esta salud pública y privada. Y además tiene Hacienda que dejar de hacer dividendos partidarios y personales, el Ministerio de Hacienda, que por qué no agarra y le da bolilla a lo que presenta el Ministerio de Salud. Eso es archiconocido. Entonces, ¿por dónde se corta el hilo? Por un director del hospital, por un ministro de Salud, ¿se entiende? Entonces, que se pongan las pilas todos y que hagan algo. Encima crean enfrentamiento entre los médicos, panfletean los hospitales diciendo que los 30 horas son los culpables. No, señor, están haciendo apología, como yo se lo dije a Mendieta. Pancolmo es un gremio provincial que no tiene personería gremial. Entonces, vamos. ¿A usted le parece? Claro. En algún momento, esto va a explotar y nosotros ya lo avisamos. Para terminar la idea, y perdón que, me molesta, ¿qué pasa? Nosotros hicimos la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la situación de salud de Jujuy hace 3 años. Ya se lo voy a pasar para que conozcan el expediente. Está colgado ahí. No pasa nada. ¿Sí? Y hoy los hospitales de la provincia no solo están mal administrados, sino mal gerenciados. Claro. Nosotros también ofrecimos una opinión para mejorar el fondo común de los hospitales. ¿Sí? ¿Dónde va la plata que tienen que gerenciar a la administración pública en salud? A la cuenta única. Rubén, gracias por su tiempo. No, a usted muchas gracias y disculpe el enojo. No, por además favor. Estoy triste porque un colega falleció en un lugar donde, y eso es muy triste en las condiciones en las que se dio y, lamentablemente un personal de salud médico
que nosotros estuvimos con la familia, y bueno, yo justo venía de Salta y me enteré.